Vamos hoy a hablar de los huesos en la Biblia. Y usted dice, ¿y eso es lo que nos va a cambiar la vida? Sí, Señor. Vamos a hablar de los huesos en la Biblia. Yo no me estoy saliendo del tema de la iniquidad. Tengo que correr. Si usted no logra tomar todos los apuntes, el CD está grabado. Preferiría que ponga atención, porque por andar escribiendo no se le pasa a otra parte. Y esta predicación va a marcar el destino de sus vidas. Lo tengo muy claro. Vamos entonces a pensar en los huesos en la Biblia, y el tema o la raíz es la iniquidad. Vamos a pensar en esto. Número 1. Los huesos son el sistema de sostén del organismo. Está compuesto por huesos largos, huesos anchos, huesos cortos. Y los huesos es lo que nosotros denominamos esqueleto, que está compuesto por 206 huesos. ¿Hasta ahí voy bien o voy mal? Su cuerpo tiene 206 huesos. Y esos huesos, al lado de las coyunturas, son extraordinarios. Le dan flexibilidad al cuerpo y le permiten al cuerpo el movimiento. En los huesos está la médula ósea. Dentro de los huesos, en una concavidad de los huesos largos, está la médula ósea. Y la médula ósea es la productora de las células sanguíneas desde la concepción. O sea, la sangre se produce en sus huesos. Entonces su vida y su espíritu está en sus huesos. Su vida y su espíritu no están en sus riñones, ni en su hígado, ni en su cerebro. Su vida y su espíritu están en sus huesos, porque la vida está en la sangre. Y donde se produce la sangre es en la médula ósea, y la médula ósea queda en los huesos. Esta médula ósea va dentro de los huesos y es como que tiene un contenido graso, es como una grasa que está dentro de los huesos. Ahí es donde se produce la sangre. No voy a ir más profundo. Yo pienso que de esto podríamos tener un libro completo. Vamos a mirar la primera mención en la Biblia de los huesos. Génesis capítulo 2, versículo 23. Lo primero es que son los huesos. Lo segundo, la primera mención en la Biblia. Génesis 2, 23. Tomemos del versículo 21 en adelante mejor. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora, ¿es qué? Huesos de mis huesos, ¿y qué? Carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. La mujer, la primera creación del Señor fue el varón. Luego la mujer es creada de algo ya creado. La mujer es creada del varón. Y el Señor no toma de los ojos del varón, no toma de los oídos del varón, no toma de las piernas del varón, toma de los huesos del varón para crear a la mujer. Conéctese con lo que le estoy diciendo. Toma de una costilla del varón, toma de un hueso del varón para crear a la mujer. Volvemos, porque la vida está en los huesos. El espíritu de vida está en los huesos. Vamos a mirar esto. Si lo que yo hablo no tiene sustento en la palabra de Dios, dígame hereje. Pero todo lo voy a sustentar hoy por la palabra del Señor. Entonces el Señor toma un hueso de la costilla, posiblemente, porque es ahí donde se encuentran las partes más fuertes del espíritu del ser humano, en las costillas. Y crea a la mujer. Cuando entonces entendemos que Dios creó al hombre y lo formó del polvo de la tierra, lo que entendemos es que lo primero que Dios tuvo que haber hecho fue el esqueleto, porque en el esqueleto está la vida, en el esqueleto está la sangre, en el esqueleto está el espíritu, en los huesos está la vida. La primera mención es, estos son huesos de mis huesos y carne de mi carne. Número 3, los huesos son muy importantes en la Biblia. José pidió, yo no voy a profundizar en esto, José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Génesis capítulo 50. Quiero que me siga y lo vamos a hacer muy rápido. Génesis 50, versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente ¿qué? Os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José estaba en Egipto. Él pidió que sus huesos fueran llevados de Egipto a la tierra de las promesas. Y note la palabra, ciertamente Jehová os visitará. La visitación de Dios tiene que ver con los huesos. Éxodo 13, versículo 19. Vamos a correr. Tomó también consigo Moisés, ¿qué tomó?
los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Note nuevamente que entonces ahora Moisés toma los huesos, los saca para llevarlos a la tierra prometida y declara nuevamente lo mismo. Ciertamente Jehová juró y él hizo que juraran que sus huesos iban a ser llevados. La visitación de Dios en ese capítulo tiene que ver con los huesos. Hebreos 11, versículo 22, y ahí cerramos esta parte. El capítulo de la fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de ¿qué? De sus huesos. Note que tiene que ver con la salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida y sus huesos. Cierro esa parte. Los huesos tienen una tremenda importancia en la Biblia. Ya vamos a descubrir por qué. Número 4. ¿En dónde está su juventud? Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 20. Yo ruego a Dios que hoy a usted le abra el entendimiento. Job, capítulo 20, versículo 11. Y sus huesos están llenos ¿de qué? De juventud, mas con el polvo yacerán. ¿Dónde tenemos acá? ¿En dónde está la juventud de la persona? En sus huesos. Entonces, cuando la apariencia física de la persona se va desgastando, comienzan a aparecer arrugas, tiene un semblante terrible, ¿hacia dónde podemos estar pensando que están sus problemas? ¿Hacia dónde? Porque en los huesos ¿qué está? En los huesos está la vida, en los huesos está el espíritu, en los huesos se produce la sangre y la sangre irriga todo el cuerpo. Vamos a ir más allá. Salmo 31, versículos 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el David tiene una depresión. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y a causa de ese dolor que tiene, parte final. ¿Y mis huesos qué? Entonces, los problemas emocionales de la persona se concentran hacia dónde va todo esto, hacia los huesos. Los huesos se van envejeciendo, van perdiendo su vigor, van perdiendo su fuerza y los huesos se consumen. Por lo tanto, la apariencia física de la persona cambia. Miremos algo más. Salmo 51. A los huesos les gustan los chistes. Por eso el cuentahuesos, ¿cierto? Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué va a pasar? Y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces el gozo y la alegría en la gente, el gozo del Señor, la presencia del Señor, ¿qué tiene que hacer en el cuerpo de la persona? ¿Qué tiene que hacer? Los huesos tienen que recrearse. Recrearse tiene que ver con dos cosas, con tener un suspiro, con tener un aliento, pero recrearse tiene que ver con volverlos a crear. Porque a causa de los conflictos emocionales, los huesos se abaten. Y si los huesos se abaten, entonces de los huesos va a comenzar a salir una sangre abatida que va a comenzar a enfermar todo el cuerpo. Muchas de las enfermedades que vienen al cuerpo del ser humano tienen que ver con la sangre. Y esto está depositado ¿en dónde? En los huesos. Así que una herramienta poderosa de sanidad es: hazme oír gozo y alegría. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con los huesos? Los huesos van a ser recreados. Quiero saber quién va bien hasta ahí o no. Los conflictos emocionales secan los huesos y vamos a pensar en los conflictos de pareja. Los conflictos de pareja no resueltos secan los huesos y pueden traer enfermedades al cuerpo. Si hay alguien hoy acá que tiene un conflicto de pareja, tiene que arreglar esto pronto. Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, léalo, ¿qué dice ahí? O sea que es como una termita en medio de la madera. Ella va comiendo. Y esos conflictos tremendos entre los esposos, esos tremendos conflictos entre familia
Y yo yo quiero poner nivel, pero en este versículo Salomón está hablando de la mujer. De que la mujer virtuosa es la corona, el adorno de su esposo. Pero la mujer que no es corona, dice la Biblia, carcome los huesos. Y eso no tiene que ver con una figura literaria, eso tiene que ver con algo literal. Los conflictos emocionales matrimoniales no resueltos comienzan a hacer que los huesos se enfermen, los huesos del cónyuge se enfermen y comience a degenerar en enfermedad para la persona. Quiero saber quién va bien hasta ahí o no. Ok, miremos quinta cosa, los huesos son usados en la Biblia como sinónimo de fariseísmo. Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos, y está hablando a los religiosos, a los que tienen harto tiempo en la iglesia. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? Pero de huesos ¿cómo? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Note que en la Biblia hay dos tipos de huesos. ¿Los huesos de quién? De los vivos. ¿Y los huesos de quién? Y los huesos de los muertos ya no generan absolutamente nada. O sea, pueden conocer la Biblia, pueden conocer la ley, pueden ser religiosos, pero son huesos de muertos, ya no tienen vida, ya no irrigan absolutamente nada. Lo único que irrigan son maldad, enfermedad y pudrición, porque cuando se acaba la vida, entonces la sangre se coagula y el cuerpo se pudre. Un cristiano sin vida apesta. Los religiosos apestan. Jesús detesta a la gente religiosa. Miremos esta cosa. Encontré en la Biblia que hay cautiverios espirituales. ¿Cuántos entienden que hay cautiverios espirituales? Levante la mano el que entiende. Pero encontré en la Biblia que hay una parte del cuerpo que está cautiva en una región del infierno. Y lo que es cautivo son los huesos. Salmo 141. De esto hay que escribir un libro. Salmo 141, versículo 7. Como quien hiende y rompe la tierra, ¿qué pasa? Son esparcidos. ¿Qué es lo que es esparcido? ¿A dónde? ¿David está vivo o está muerto? Cuando él escribe esto, está vivo. Y él está diciendo que hay una región que se llama Seol. Ya nosotros todos hemos estudiado las regiones de cautividad y sabemos que es el Seol. Es una región del inframundo, es una región de cautividad. Y tenemos que entender que muchas personas tienen cautivas sus huesos. Eso es interesante. Ustedes van a entender cuando empiece a predicar, estoy en la introducción, van a entender la importancia de lo que yo estoy diciendo. Entonces el Seol cautiva sus huesos. Entonces yo estaba pensando, pero ¿por qué una persona puede tener sus huesos cautivos? O sea, como que el diablo tiene su esqueleto y dice, ese esqueleto me pertenece. Tengo poder, tengo dominio, tengo autoridad sobre los huesos de él. Y encontré una escritura tremendamente poderosa. Y quiero que miren conmigo el libro de Ezequiel capítulo 6. Quiero preguntar, ¿a quién le parece interesante lo que estamos hablando el día de hoy? Por esto nos podemos ganar el premio Nobel de Medicina, mi hermano. Ezequiel 6:3. ¿Encontró? Miren lo que dice. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Versículo 5. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y lea la parte final. Y vuestros huesos, ¿qué pasará? Esparciré en derredor de ¿dónde? Entonces yo encontré que la causa por la cual la gente tiene cautivos sus huesos es a causa de la idolatría, a causa de haber hecho altares, a causa de haber adorado santos. Usted no lo entiende, pero en el momento que usted estaba haciendo ese rito, esa adoración, ¿qué fue cautivo? ¿Qué fue cautivo? Sus huesos. Va a entender mucho más. Yo sé que todo el mundo está diciendo, bueno, que se conste que estoy usando base bíblica para todo lo que yo estoy diciendo. Dios, dice la Biblia ahí, que esparce los lugares altos, los ídolos, y dice que los huesos de los que adoran a esa gente quedan cautivos a esos altares. Número 7. Los espíritus no tienen huesos. Ahora, haga relación, el cuerpo sí tiene huesos, los espíritus no tienen huesos. Mire conmigo el libro de Lucas capítulo 24.
Versículo 39. Los espíritus no tienen huesos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu, ¿qué pasa? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, pero ese cuerpo tenía carne y tenía huesos. Entonces cuando ellos lo ven, ¿qué piensan? Dicen, uy, es un fantasma, es un espíritu. Y él les dice, no señores, los espíritus no tienen huesos. Octava cosa. La vida del ser humano está en los huesos. El espíritu del ser humano está en los huesos. Ezequiel 37. Versículo 1. Vamos a leer, creo que todo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Note que esto fue una revelación. Y me puso en medio ¿de qué lo puso? De un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban? O sea, no eran huesos vivos, no eran huesos que irrigaban sangre, eran huesos muertos. Eran calaveras. 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Me estás siguiendo? Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Note que los huesos pueden oír. Note que los huesos pueden oír. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así estén secos y muertos, los huesos siguen oyendo. Si no, no les dice oigan. Porque es que hay un poder espiritual en los huesos. Voy a mostrarle esto por la palabra. ¿Dónde voy? Estoy acá. Y le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar, ¿qué? ¿Y qué pasará? ¿En dónde entró el espíritu? ¿Sí o no? Entró en los huesos. ¿Dónde está el espíritu del ser humano? Ahí entró el espíritu. Qué tremendo, ¿cierto? Dice versículo 7. ¿Cuál estoy? Y pondré sobre vosotros, note que después de que entró el espíritu, pondré entre vosotros y haré subir entre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Tremendo, ¿cierto? Qué visión tan poderosa. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la Iglesia Cristiana Transformación Internacional. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué palabra más poderosa, qué palabra más tremenda. Si quiere dudar, y evidentemente, claro, o sea, si en los huesos está la médula ósea, si en los huesos se produce la sangre, en la sangre está la vida, el espíritu de vida tiene que estar en los huesos. Novena cosa. ¿Quién está entendiendo hasta acá? Okay. Bueno, ahora, por favor, yo quiero que lo que voy a hablar usted lo tome con madurez espiritual. Porque podría tomarlo como que brujería, hechicería, nada de esto. Pero los huesos tienen un poder espiritual. Si no fuera así, los brujos no los usarían. Y parte de sus actos proféticos tiene que ver con usar huesos. Voy a mostrarle por la palabra lo que descubrí.
hago claridad. Los huesos no se deben tocar, no se deben guardar, no se deben usar para nada. Está prohibido en la Biblia porque es necromancia. Los huesos son una puerta espiritual entre el mundo de los demonios y el mundo físico. Los que estudian medicina y hacen prácticas con huesos tienen que orar antes de colocar sus manos sobre esos huesos, porque pueden tener una transferencia. En los huesos queda toda la información espiritual de la persona después de muerta. Los huesos tienen que ser enterrados, tienen que ser quemados. En la Biblia dice que los huesos tienen que ser quemados. Usted saca a su mamacita, hermano, meta a su mamacita, guarde a su mamacita, pues usted no tiene ni que llevar a su mamacita a su casa, ni tiene que sacar un huesito de su mamacita para tenerlo en su billetera, ni tiene que guardar los dientes de su papacito, todos negros, todos podridos, ahí guardados entre una. Eso no se hace. Eso es peligrosísimo. Usted no debe guardar las uñas de sus hijos. El ombligo de sus hijos, los primeros mechones de cabello de sus hijos. No lo debe hacer. No lo debe hacer. Vamos a mirar la palabra. Usted dice, pastor, ¿y eso? Porque es que, vea, usted agarra lo que yo digo y en 3 días ya tiene que comenzar a ver la manifestación de la gloria de Dios. Primera de Reyes 13. Vamos a mirar, solo vamos a mirar. Primera de Reyes 13. Versículo 2. Mire lo que dice la Biblia. Yo, que se conste que todo estoy mostrando por la palabra. Primera de Reyes 13:2. Mire la pantalla. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Está hablando a Jeroboam. Recuerde que el que dañó toda la historia de Israel fue este tipo, Jeroboam. Entonces le da una palabra a un profeta, porque los huesos solo los puede usar un profeta, si es que el Espíritu Santo lo dirige a usar huesos. Nadie puede usar huesos. Nadie lo puede hacer. Y Dios da la palabra: nacerá un varón que se llamará Josías. Dice, y él va a profanar tus altares. Y tomará huesos de hombres y quemará los huesos y rociará las cenizas sobre el altar, y el altar quedará profanado. Pero además rociará esas cenizas sobre ti, porque tú tienes que morirte. Está en la Biblia que con huesos se puede matar a una persona. Está en la Biblia. Si usted quiere arrancar eso de ahí, hermano, haga lo que quiera. Segunda de Reyes 23. Vamos a mirar que hay algo más profundo todavía. ¿A quién le está hablando el Señor el día de hoy? A ver, Segunda de Reyes 23. Esto es pan del cielo. Oh Señor, gracias. Versículo 16. ¿Encontró? Mire. Y se volvió Josías, ya nació, vea, este era el del que profetizaron. Se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió, ¿y qué hizo? Sacó los huesos de los sepulcros, ¿y qué hizo? Los quemó sobre el altar. ¿Para qué? Para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Acá hay 2 tipos de huesos. Primeros huesos son los huesos naturales, los huesos de gente natural. Los huesos de gente natural servían para profanar un altar. Los quemaban y profanaban el altar. Pero el segundo tipo de huesos son los huesos de los santos, los huesos de los profetas. Sobre los huesos de los profetas podía quedar la unción del profeta. Y él dijo: no toquen los huesos de ese profeta que dio la palabra. Dejen ese altar ahí quieto. Repito, con los huesos se pueden hacer cosas. Y es muy interesante ver que cuando uno comienza a liberar casas y hacer un montón de cosas, encuentra huesos enterrados en las casas. Mira algo más. Mire Jeremías 8, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, de los príncipes, de sus sacerdotes, de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros.
¿Y qué harán? Versículo 2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Y no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Note acá que los huesos de ellos los están sacando y los están poniendo ¿a dónde? Versículo 2, los están esparciendo al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama adorar el sol? ¿Cómo se llama adorar la luna? ¿Cómo se llama adorar el ejército del cielo? Las 12 casas del zodiaco. ¿Cómo se llama? Eso es brujería, mi hermano. Eso es brujería. Y a causa de su brujería, sus huesos quedaron contaminados. Y él dijo, tienen que ser esparcidos y tienen que ser puestos ante lo mismo que ellos hicieron. Vamos a mirar algo más sobre los huesos. Segunda de Reyes 13. Quiero que diga fuerte, háblame, Señor. Dígale, háblame. Segunda de Reyes 13. El Señor no ha empezado a hablar todavía. Segunda de Reyes 13, 21. ¿Cuántos se acuerdan que Elías le dio la unción a Eliseo? Yo soy Elías y le digo a Eliseo, Eliseo, mi manto. Pero Eliseo se murió y no le pasó el manto a nadie. Elías no le pasó. Entonces la unción de él se quedó en sus huesos. Él se murió y lo enterraron. Miren lo que pasó. 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Hay poder en los huesos de un santo? ¿Sí o no? Uf, terrible. Él no entregó el manto, él no lo entregó. Y venían, dice que venían con el muerto y venía una banda. Dijeron, nos van a atracar. Y cogieron el muerto y lo tiraron en donde primero lo encontraron. Y el muerto se encontró con los huesos de Eliseo. Cuando el muerto toca los huesos, el muerto resucita. Ahí está. Eso es lo que dice ahí. Porque hay poder en los huesos. Diga conmigo, hay poder en los huesos. Tanto poder hay en los huesos que Dios enterró a Moisés. ¿Usted se imagina qué hubiera hecho Israel si encuentran los huesos de Moisés? Por favor. Nación más idólatra, más hechicera sobre la faz de la tierra, Israel. Y él se murió. Y dice la Biblia, Dios lo enterró. Porque detrás de los huesos, oh aleluya, detrás de los huesos de Moisés estaba Satanás. Judas 3 dice que Satanás contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés. Y Miguel dijo, ¡ja! Dios lo enterró. Satanás sabía que si tenía los huesos de Moisés. Yo creo que Satanás sabía hasta que podía producir clonaciones humanas con los huesos de Moisés. Porque Moisés murió y ya estaba siendo transfigurado antes de morir. Su rostro resplandecía después de ver la gloria de Dios. ¿Aló? ¿Aló? ¿O ay? ¿Aló? Miren esto. Si va a darle la gloria a Dios, hágalo, denle la gloria a Dios. Vamos a mirar algo más. Miremos algo más. Hay unción en la palabra, hay vida. Oh, esto es poderoso. Salmo 34, versículo 20. Vea la profecía. David profetizó esto. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿De quién está hablando? ¿Recuerdan ustedes que cuando fueron a la cruz dijeron, tienen que morir rápido? Miraron a los presos, a los ladrones, y con un palo, con un martillo, les quebraron los huesos. Pero cuando llegaron a la cruz y vieron a Jesús, Jesús ya había muerto para que se cumpliera la escritura. Ninguno de sus huesos será quebrado. Juan 19:36. Juan capítulo 19, versículo 32.
Vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas al primero y asimismo al segundo que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, precisamente una costilla, en una costilla. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién? El que lo vio. El soldado que lo hirió se convirtió. Cuando él lo traspasa, ve que sale sangre y agua, y el soldado se convierte. Dice, el que lo vio da testimonio de lo que vio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis también, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado ni un hueso suyo. Los huesos de Jesús no podían ser tocados. ¿Por qué razón? Porque en los huesos estaba la vida. Y porque Él tenía que resucitar al tercer día. Alabado sea Dios. Él tenía que resucitar al tercer día. Sus huesos no podían ser tocados. Décima cosa. Dentro de nuestra intercesión tenemos que aprender a orar. Que Dios, Salmo 53, gracias Señor, tú eres fiel. Te escucho Señor, gracias. Te escucho, gracias, recibo del cielo lo que hablas. Gracias. Salmo 53, versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. En nuestra intercesión necesitamos orar que Dios esparza los huesos de nuestros enemigos. Está en la escritura. Lo está escribiendo David. Y David está diciendo, Señor, tú has esparcido los huesos de los que ponían asedio contra mí. ¿A dónde va todo esto? ¿Por qué son tan importantes los huesos en la Biblia? Muy fácil, porque la iniquidad está en los huesos. Salmo 31. Ten misericordia, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? Y mis huesos, ¿qué? Note que a causa de la iniquidad los huesos están consumiéndose. Pero hay un texto mejor. Salmo 109, versículo 18. ¿Está listo? Leámoslo todos, por favor. Dice la Biblia: se vistió de maldición como de su vestido, y entró agua en sus entrañas. ¿Y qué dice? ¿Y cómo? ¿En dónde? ¿Cómo empieza el versículo? ¿Y cómo entró esa maldición al cuerpo? ¿Pero como qué? ¿Como aceite en dónde? ¿Como aceite en dónde? Así que la iniquidad es algo espiritual. Son cordones espirituales. Pero la iniquidad también es algo físico. Es un líquido físico, un líquido tangible que entra en los huesos. Y entra en los huesos desde el momento de la concepción. Por eso es importante el tema de los huesos en la Biblia, porque la iniquidad está en los huesos. Esto le tiene que producir a usted una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le tiene que producir? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese líquido que está físicamente en los huesos salga? Muy bien. Ahora, por eso le digo, si usted lo recibe, en 3 días le tiene que cambiar su vida. Número 1, ¿cómo hacer?
escriba el libro de las memorias. Volvemos. Si usted no lo ha hecho, usted está en desobediencia. Usted es un desobediente. Escriba el libro de las memorias. Escriba todo lo que encuentre, los pecados de suyos, los pecados de sus ancestros. Hágalo, eso es lo primero. Lo segundo, entre a la presencia de Dios y pida perdón por cada una de las cosas ahí escritas, suyas o de sus antepasados. Tienen que entrar a la presencia de Dios y pedir perdón. Número 3, ordene que sea desarraigado de su alma y de su espíritu. Es lo primero, de su alma y de su espíritu, la iniquidad. O sea, la parte espiritual. Ordene que sea desarraigado. Entonces, 1, escribe. 2, ora, Señor, rompe. Número 3, ordena, Señor, de mi cuerpo tiene que salir, perdón, de mi alma y de mi espíritu tiene que salir lo que está arraigado, la iniquidad. Número 4, ordene que la sustancia física que produjo la iniquidad y que se alojó en sus huesos salga de su organismo. Acá es donde vamos a que la boca de un cristiano tiene que tener poder y el cristiano tiene que tener autoridad. Así que número 1, escribe. Número 2, Señor, perdona a mis ancestros, perdóname a mí. Número 3, ordene que sea desarraigada la iniquidad espiritual, pero ordene que los líquidos que están en su cuerpo salgan de su cuerpo, los líquidos que están en sus huesos. ¿Cómo pueden salir esos líquidos? Después de orar, 1, usted puede tener una diarrea. Los líquidos pueden estar saliendo. Número 2, usted puede tener un vómito, puede tener una abundante orina, puede tener flemas, puede tener mucosidad, o puede pescar un resfriado donde constantemente usted esté sonándose. Después de ordenar que eso ocurra, esa será la señal de que el líquido que se regó por su cuerpo, que está en sus huesos, que riega todo su cuerpo a través de la sangre, está saliendo. Quiero saber quién entendió lo que yo le acabo de decir. ¿Lo entiende o no lo entiende? Conéctese con esto. Conéctese con esto que le quiero decir. Entonces, ordene que esa sustancia salga. ¿Cuántos tienen manos? ¿Cuántos saben que hay poder en sus manos? Entonces usted coge sus manos y comienza a sobarse sus coyunturas, sus huesos largos, y dice: en el nombre de Jesús ordeno que todo líquido que está depositado en mis huesos, que contiene la iniquidad, salga. Eso lo tiene que hacer usted. Usted tiene que coger sus piernas y sobárselas, pone sus manos, pone aceite. En el nombre de Jesús ordeno que todo líquido que esté en la médula ósea salga de mi cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, pone sus manos sobre su columna vertebral. Entendió que sus costillas son muy importantes, porque de las costillas se creó el segundo ser humano de la tierra. Y comienza: Padre, ordeno que de los huesos de mis costillas salga todo aceite que está depositado. Como dice la Biblia, entró la maldición como aceite en sus huesos. Saca, Señor. Y tiene que surgir efecto, porque es un líquido. Es un líquido. Así como es algo espiritual, también es un líquido. Está en la Biblia. Y me pueden decir hereje, y la gente que me escucha por radio puede decir hereje, pero para todo lo que hablé hoy tuve un sustento bíblico. Para todo tuve un sustento bíblico. Para todo. Así que, en nombre de Jesús. Así que tendríamos que hacer una oración como esta: Señor, te pido perdón por mi iniquidad, por la iniquidad de mis ancestros. Hemos pecado, pecamos contra ti. Hoy nos arrepentimos, toda nuestra línea generacional, porque hemos cometido todos los pecados que están en el libro de las memorias. Te pido que nos perdones y que nos limpies
Usted tiene que usar esta frase: Señor, saca de mi espíritu, de alma y mi cuerpo toda iniquidad. Yo esto no lo hablé en el Congreso, porque hay cosas que yo no se las voy a decir a todo el mundo, porque no son mis hijos. Esto es solamente para la gente de la casa. La responsabilidad de la liberación total de esa gente que viene no es mía, es de sus pastores. Yo ayudo en lo que pueda, pero mi responsabilidad son ustedes. Y guardé el mejor vino para el final. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. Qué tremendo. Así que hay poder en su boca. Usted tiene que decir cosas como estas: ahora ordeno que toda iniquidad que está guardada en mis huesos salga, en mis entrañas busque la salida ahora mismo. Tiene que usar el nombre de Jesús, tiene que comenzar a hablarle a sus huesos. Miren, mi hermano, su boca tiene que tener poder, porque usted tiene una boca sucia, porque usted no tiene una boca consagrada. Es que su boca no tiene poder, pero solo con decir Jesús, ese sonido tiene que traerle liberación a sus huesos. Solo con decir Jesús, su cuerpo tiene que rejuvenecer, porque es el mayor nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ante ese nombre se dobla la enfermedad, se doblan los demonios, se dobla la osteoporosis, se tiene que doblar el cáncer, se tiene que doblar la parálisis. Ante el nombre de Jesús tiene que venir palabra, tiene que venir autoridad en su boca. Y hay que hacer eso hasta que eso se manifieste. Puede tardar unas horas, usted puede terminar con alguito de fatiga. Ahora entiendo lo que está pasando, pero eso viene una recuperación rápida. Y después de que usted se da cuenta que hay un líquido que está saliendo, de inmediato usa su boca y comienza a decir: en el nombre de Jesús cancelo toda maldición. Coge el libro de las memorias: maldición por aborto, maldición. Porque cuando usted ve que el líquido salió, ya tiene autoridad. Cuando el líquido sale, el derecho legal se le quitó a Satanás. Y ahora usted tiene que sellar su cuerpo y sus huesos con una palabra que venga del cielo. Y cancelo. Yo no tengo todo el tiempo ahora. ¿Cómo me gustaría poder ministrar esto ahora, después de semejante palabra? Pero ahora usted tiene que hacer su trabajo, porque en el ayuno que vamos a tener voy a ministrar eso. Ya mismo, o sea, ahora mismo, ya después de yo haber predicado, el solo recibir la palabra tiene que comenzar a liberarlo. No les parezca raro que yo estoy predicando y de pronto gente se orine en la silla, o gente comienza a echar gases en la silla. Usted no sabe cómo está saliendo eso. Usted no lo sabe. Usted no sabe. Pienso que por qué razón. Ahora uso el cerebro y cierro ya. Prometo cerrar. Pero esto está muy bueno. Oiga, esto sí está. Vean. Pienso que el pueblo de Dios no es libre porque lanzamos la palabra a sus mentes, pero la palabra no les llega a los huesos. Es interesante porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Para que la gente sea libre, la palabra le tiene que entrar a los huesos. Tremendo, ¿no les parece? ¿No les parece eso tremendo? ¿No les parece eso tremendo? Vea, le voy a decir esto, voy a soltársela así, se la voy a soltar a John, al psicólogo. Mire, con esto usted puede tener una liberación de gente tremendísima. Porque si usan la psicología y le aplican esto que yo acabo de decir, esto es una bomba tremenda. Uno ya sabe dónde está la base de la liberación de la gente, dónde está sentada la iniquidad, dónde se produce la vida de la gente, dónde está el espíritu de la gente, por dónde es que sale la mala información, la mala sangre, por los huesos. Y Dios quiere liberar sus huesos, mi hermano. Usted ya tiene la tarea de esta semana. Quiero preguntar quién va a hacer la tarea. Levante la mano el que va a hacer la tarea. Como 3, ¿y el resto? Evidentemente por eso usted no puede vencer, porque tiene que haber algo dentro de usted, además de ser algo espiritual, un líquido físico que está en usted. Tiene que salir. Y entró la maldición como aceite en sus huesos. Si esto no le cambia la vida, usted podría estar al lado del más grande hombre de Dios y nada le va a cambiar la vida.
Lo único que cambia la vida es que la palabra de Dios entre a los huesos. Señor, yo te doy gracias por la palabra. Ordeno en el nombre de Jesús, ordeno ahora. En el nombre de Jesús, ordeno ahora que en medio de la congregación la iniquidad comience a salir de los cuerpos. Por la palabra tuya, por la palabra que salió de la boca del profeta. Tal vez hubo una prédica que nunca ha habido, Señor, y suelto la palabra. Ordeno que esta palabra no entre a la mente. Ordeno que les entre a los huesos. Lleva tu palabra a los huesos. Lleva tu palabra a los huesos, Señor. En el nombre de Jesús. Lleva tu palabra a los huesos. Lleva tu palabra y trae liberación. Yo te ruego, Señor, que los días que vienen ellos vayan a tu presencia, comiencen a orar, comiencen a interceder y este líquido espiritual comience a salir. Oro para que hoy mismo ese líquido espiritual comience a salir en el nombre de Jesús. Oro para que hoy mismo ese líquido espiritual comience a salir, ese líquido físico. Cuando ellos vayan al baño, cuando ellos estén en su casa, cuando ellos estén, esto comience a manifestarse a través de vómito, a través de flemas, a través de la orina, a través de la materia fecal, a través de erutos, a través de gases, como sea. Y la gente que está ahí reciba liberación. Tómese un minuto y comience a sobarse los huesos de sus piernas. Hágalo. Coja sus manos con fuerza y ordene que el líquido salga. Ordene con autoridad. Coja los huesos de sus manos. Pásese sus manos sobre sus costillas, sobre su espalda con fuerza y ordene que todos esos líquidos salgan de su cuerpo. Ese líquido espiritual que se ha albergado en su cuerpo, ese líquido físico pueda salir. Por la palabra del profeta ordeno que antes de 3 días comience a salir esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios experimente la liberación que esperamos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Les bendigo, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente, grandemente. Gloria a Dios.